Nuestra historia comienza con nuestro protagonista diciendo que recojan los nuevos cultivos y una chica ya está yendo lejos, diciendo emocionada que iba a buscar la cesta mientras la otra detrás de ella le decía a la joven que ella también iba. Así que la chica toma una cesta y dice que gracias a la habilidad de nuestro protagonista, sus vidas han podido volverse mucho más ricas, pero el protagonista dice que no fue por él, sino que fue gracias a los esfuerzos de todos. Mientras nuestro protagonista pensaba que actualmente todo era por culpa de la diosa de las plantas. Así que nuestro protagonista dice que la historia se remonta a cuando él había muerto, mostrando que estaba confundido en una habitación blanca, preguntándose dónde estaba. Entonces una chica que parecía un elfo apareció diciendo que nuestro protagonista finalmente había despertado. Entonces se presenta diciendo que es Elfira, la diosa de las plantas, y el protagonista se presenta diciendo que su nombre era Hachira. Luego ella se ríe y dice que el protagonista todavía estaba muy confundido, así que le dice al protagonista primero que se calmara y junto con ella luego se da vuelta y la tierra comienza a temblar. Entonces el protagonista se impresiona diciendo que la hierba de la nada había comenzado a emerger del centro de la tierra. Luego continúa confundido diciendo que las raíces se estaban moviendo solas mientras se formaban una mesa y sillas frente a él mientras la diosa le pedía al protagonista que se sentara. Pero hasta que alguien de la nada llama a la diosa de las plantas y muestra a un hombre con ropas extravagantes que le dice que no cambie el espacio de alguien sin permiso. Pero ella pregunta que estaba mal y que lo había cambiado un poco y que era para que también se sentara allí. Luego el hombre suspira y se pone la mano en la cabeza diciendo que ella era muy molesta. Luego Dios presenta al hombre diciendo que era Arús, el dios que supervisaba la tierra. Ese lugar donde estaban era el dominio donde vivían los dioses. Luego la planta dice que había pedido al dios que supervisa la tierra que llevara al protagonista allí temporalmente. El protagonista dice que lo entiende pero pregunta por qué, así que ella se queda en silencio por un momento pero dice que era porque el protagonista había de que era para lo mejor, que el protagonista estaba confundido, preguntando cómo había muerto. Entonces nos muestran una escalera y un zapato dejado con ella explicando que había trabajado duro para lograr ayudar a su familia, mostrándole acostado en el suelo y con ella diciendo que mientras iba a casa después del trabajo, pero pronto la interrumpí poniendo mi mano en su cara, aún incapaz de asimilar la información, diciendo que ella tenía razón, y el supervisor dice de nuevo que el protagonista había muerto mirándolo y él explica que normalmente la calma del protagonista habría desaparecido reformulándose en una nueva, pero la diosa de las plantas le había pedido que esperara, así que el protagonista pregunta por qué alguien similar a él y ella sonríe, diciendo que le gustaba el protagonista. No, el protagonista está un poco confundido por esa información, así que ella dice que el protagonista probablemente no recuerda, pero cuando era aún muy pequeño había reparado su santuario en ruinas, así que el protagonista recuerda que su abuela decía que en ese santuario había un dios que supervisaba la naturaleza, así que el protagonista le pregunta si era el que estaba cerca de la casa de su abuela y ella dice que sí. Ese era su hogar, que gracias al protagonista, una vez que el santuario estaba ordenado, más personas comenzaron a visitarlo nuevamente y que la fe que nadie más tenía en él había regresado, y que todo eso fue gracias al protagonista y que después de eso ella siempre observaba al protagonista. Entonces él dijo que entendía, pero se prepara para hacerle una pregunta. Luego él aparece en la habitación de su padre, consolando a sus dos hermanas y a su madre, y le pregunta por qué la vida del protagonista no había mejorado. Ella explica que es porque él seguía vivo y se disculpa por no poder hacer nada para ayudar al protagonista. Pero luego el protagonista sonríe y se levanta diciendo que no, y dice que ahora, pensándolo bien, no tenía sentido depender de Dios solo cuando era conveniente para él. Así que la diosa de las plantas va al guardián de la tierra hablando por su nombre y él está de acuerdo con él. Protagonista, específicamente las personas japonesas que realmente no creían en los dioses, pero siempre que lo necesitaban, seguían tratando de aferrarse a los dioses, y el protagonista baja la cabeza disculpándose. Entonces la diosa de las plantas dice pero ahora que él estaba muerto el protagonista podría ser útil, podría renacer y vivir de nuevo en otro mundo. Entonces el guardián de la tierra comienza a decir que en el otro mundo la cultura y las costumbres eran muy diferentes de la tierra. No solo había humanos, también había otras razas que vivían allí y que otras palabras eran completamente diferentes de la tierra, y la diosa de las plantas dice que en lugar de una reencarnación sería una transmigración. Entonces el guardián de la tierra también explica que, como dijo antes, si el protagonista se niega, su alma desaparecerá y un alma completamente nueva se formará en su lugar. La dueña de la planta dice que no tenía garantía de que la transmigración traería una vida mejor para él protagonista, así que si el protagonista elige desear dormir en paz en ese momento, ella no podrá forzarlo. Entonces ella le preguntó al protagonista qué querría hacer. Los dos se miran el uno al otro por un rato en silencio, y cuando el protagonista intenta decir algo ella se
Levanta y va hacia el protagonista y dice que eso era solo su deseo un poco egoísta. Pero que el protagonista había sufrido mucho en su vida anterior, así que en su próxima vida ella quería que él fuera libre y viviera como él quisiera, y toma la mano del protagonista, así que mientras él sostiene su mano, comienza a llorar. Luego él pone su mano en su rostro y le pregunta por qué estaba llorando, pero ella levanta ambos brazos para él. Luego abraza al protagonista y dice que debe haber sido muy doloroso, ¿verdad? Y que el protagonista lo había hecho muy bien como el hijo mayor. Recuerdas a sus 3 hermanas y comienzas a llorar mucho más en el regazo de la diosa de las flores. Así que después de mientras lloraba, se disculpa por eso. Sus emociones estaban crudas y ella le dice que no se preocupe, dándole una sonrisa. Luego el guardián de la tierra pregunta qué haría el protagonista ahora. Así que se prepara y dice con gran emoción que quería ir a la transmigración. Entonces el guardián de la tierra dice que está bien. Entonces la diosa de las flores le dice al protagonista que ya que había decidido eso, tendría una pregunta si le gustaría hacer algo en el otro mundo, ya que ambos quisieran ayudarlo en todo lo posible. Entonces el protagonista comienza a pensar en qué le gustaría hacer y el guardián de la tierra dice que dependía del estilo de vida que tendría el protagonista. Entonces el protagonista dice que quiere vivir en paz en un campo lleno de naturaleza, justo como cuando vivía en su casa antigua. Así que el guardián de la tierra dice que esa era la especialidad de la diosa de la naturaleza y ella está de acuerdo con él. Entonces la diosa de la naturaleza va hacia el protagonista y dice que le dará su bendición y con sus manos hace una bola muy grande y brillante. Luego el guardián explica que la bendición de la diosa de las plantas era perfecta para cultivar cultivos y con ella, el protagonista no necesitaría preocuparse por pasar hambre. Así que el protagonista comienza a mirar su mano diciendo que no sentía ningún cambio específico y que tampoco sentía nada. Así que la diosa de las plantas explica que pronto el protagonista comenzará a sentir eso y que así es como se forma su cuerpo, se sentirá en sintonía con ella. Así que ella dice que había algo más para el protagonista y él extiende su mano haciendo otra bola brillante, así que la bola forma un bastón frente al protagonista y ella le pide al protagonista que por favor lo recoja, así que el protagonista lo recoge y lo arroja al aire y me pregunta qué es eso. Ella explica que es un instrumento divino que ayuda a controlar el poder de su bendición más fácilmente y que si el protagonista deseaba, podría transformarse en cualquier herramienta que deseara, y ella dice que el protagonista también podría cambiar libremente su tamaño, así que entonces el protagonista podría encogerlo y guardarlo consigo y no lo molestaría, y el protagonista comienza a cambiar la forma del objeto diciendo que realmente puede hacer eso. Bastante impresionado, y ella dice que mientras el protagonista se acostumbra a las cosas eso lo va a ayudar un poco, así que lo convierte en una varita y dice que realmente lo quiere. Es realmente muy útil, así que el guardián de tierras se gira hacia él y dice que también había dado su bendición y que ahora era hora de que él transmigrara. Entonces él señala hacia un lugar y le dice al protagonista que se pare. Justo allí entonces el resplandor comienza a quedarse alrededor de nuestro protagonista. Luego el guardián pregunta el lugar natural y abundante adecuado y el protagonista dice sí, diciendo que las áreas abarrotadas deberían ser muy ruidosas, pero antes de teletransportarse a una nueva ubicación, la diosa de las plantas llama al protagonista. Así que el protagonista, con una sonrisa en su rostro, les agradece mucho a ambos. Luego, Luis lleva a nuestro protagonista arriba, y él despierta, medio confundido, acostado en la hierba, preguntándose dónde estaba. Y cuando mira a su alrededor, se da cuenta de que está en un bosque. Así que se levanta y está asombrado, dándose cuenta de que incluso su ropa había cambiado. Así que, al analizar su ropa, el protagonista piensa que los dos dioses deben haberlos cambiado para que pudiera adaptarse a los campesinos de ese mundo, pero su estatura física no había cambiado. Pero al menos su transmigración había sido un éxito a otro mundo. Así que, analizando en el bosque, dijo que esos árboles eran enormes en comparación con los de su mundo, y nunca había visto plantas como esas antes. Mientras el protagonista caminaba por el bosque, dijo que en lugar de un lugar naturalmente abundante, parecía más un bosque enorme y que esto era muy diferente del área rural que había imaginado vivir en ese lugar desde el principio, sería bastante difícil para él. Entonces, el protagonista se pregunta si podría despejar un espacio y construir una casa excavando entre los árboles, y que estaba sintiendo algo extraño, como si una energía estuviera creciendo dentro de él. Así que apunta su bastón y piensa que podría hacer naturalmente lo que necesita hacerse. Entonces, después de apuntar el bastón, el suelo comienza a temblar mucho. Luego varias enredaderas terminan saliendo del suelo hacia el cielo. Entonces, logra agarrar un tronco con esas enredaderas, y piensa que eso fue increíble. Realmente podría controlarlo como quisiera. Y dice que probablemente sea la bendición de la diosa de las plantas. Finalmente entendió cómo. De la misma manera que la diosa de las plantas, ella logró crear esas sillas.
Él podría usar ese poder como quisiera. Entonces, el protagonista cierra los ojos y comienza a concentrarse, y empieza a pensar en la casa de sus abuelos, donde había pasado tiempo cuando era niño. Así que, con sus poderes, forman una casa también frente a él, y el protagonista está impresionado, diciendo que se había hecho en poco tiempo. Así que abre la puerta y entra en la casa, diciendo que sintió mucha nostalgia caminando allí, pero hasta que mira la habitación y se da cuenta de algo, dándose cuenta de que la casa no había sido amueblada. Así que comienza a pensar, diciendo que lo próximo sería la cocina y el baño. Así que llega a la conclusión de que necesita ir en busca de agua, abre la puerta de nuevo y sale afuera. Pensando que ahora está bien, va directo allí y ve si puede encontrar algo de agua, y comienza a caminar por el bosque nuevamente. Entonces, piensa que la bendición de la diosa de las plantas era realmente asombrosa. Incluso los senderos más difíciles eran muy fáciles de caminar. Entonces, el protagonista se agacha, diciendo que aunque esas plantas son de otro mundo, eran geniales y pudo entender sus detalles. Así que cuando el protagonista mira de cerca las plantas, aparecen sus detalles, y que una de ellas, al torcerla, su lima roja era comestible, pero comer demasiado podría causar diarrea. La otra planta era hoja de té, ya que podían llegar hasta 10 centímetros de largo, podían ser deliciosas, pero si eran más largas, perdían casi todo su sabor. Y hervirlas eliminaba la amargura y les daba un dulzor refinado. Así que recoge las verduras del suelo y dice que no encontrarían las mismas dentro de la ciudad. Así que mira un árbol y ve una fruta, y se pregunta qué fruta se llamaba Gravein. Era una fruta que solo crecía allí, era comestible y tenía un sabor ligeramente ácido y dulce. Así que nuestro protagonista la recoge y le da un mordisco, diciendo que esa fruta era realmente deliciosa. Y también tenía jugo dentro, así que era perfecta para calmar su sed. Así que recolectará un poco más para llevar consigo. Entonces, después de ponerlo en cesto, sigue caminando. Dice que puede escuchar agua, pero no pensó que hubiera alguna manera. Pero luego logra encontrarla y mira detrás de la piedra, notando algo. El protagonista está muy sorprendido al ver el río frente a él, así que celebra, diciendo que era una fuente de agua que era buena. Al llegar a la fuente, comienza a mirar su propio reflejo en el agua, diciendo que el agua estaba limpia y hermosa, y también había muchos peces porque podría pescar. Así que piensa que probablemente podría pescar si tuviera un anzuelo y una línea. Y se pregunta si sería posible reemplazar la línea con un cipo, pero no tiene recursos para hacerlo por ahora. Pero nada, el animal va hacia la orilla del río, atrayendo la atención del protagonista. Así que se pregunta qué era eso y va a un arbusto para ver al animal. El protagonista se pregunta si realmente era un ciervo, ya que tenía pelaje verde y un cuerno muy extraño. Así que el protagonista piensa que con esa apariencia, ese animal debe ser herbívoro, y que las verduras y frutas eran muy buenas, pero aún así quería carne. Pero el protagonista piensa que todo lo que había aprendido era desollar y cortar, pero que el viejo cazador de su vecindario atrapaba animales en trampas antes de matarlos. Así que piensa que todo eso había sido algo que escuchó cuando era niño. Y se pregunta si realmente podría hacer eso hoy en día. Pasó un rato pensando en su tía mirando hacia abajo, pero decide que lo hará ahora. Pero el ciervo nota al protagonista y huye. Y el protagonista piensa que realmente era muy difícil cazar corriendo detrás del animal. Pero apunta su bastón y dice que, no escapará, llamándolo proteína alta y baja cuerda atrapando un animal en las enredaderas. Luego, con su poder, atrapa al animal en el suelo con esas enredaderas que había convocado con su bastón. Entonces hace un cuchillo Madrid en su mano y se disculpa con el ciervo por haberlo hecho por tener que hacer eso. Así que el protagonista piensa que con eso los órganos estaban listos para ir. No había visto ningún parásito ni nada, pero solo por seguridad no lo comerá crudo. Así que lleva al ciervo al río y comienza a limpiarlo, y se siente aliviado de finalmente había terminado. Así que comienza a explicar que para hacer el proceso de sangrado y enfriamiento, era necesario remover todos los órganos y dejarlos en agua corriente durante un día para remojar y eliminar la sangre restante del cuerpo. Y también para eliminar los ácaros e insectos de la piel, y aparentemente dejarlo en la R era un método muy tradicional. Así que recuerda al viejo cazador explicando que con la grasa enfriada, también sería mucho más fácil desollar. Y el protagonista agradece por él mientras el protagonista preparaba una red de pesca. Piensa que es bueno que nunca haya ignorado ese consejo de su tío cazador. Pero hasta ahora su vida como granjero había valido la pena sobrevivir. Así que coloca esa red en el ciervo y lo deja allí en el río. Luego, el protagonista se apoya en una roca y comienza a preguntarse si realmente podría vivir libremente a partir de ese día en adelante, sin más compromisos, plazos, políticas laborales, conflictos o algo así en ese mundo.
Hasta entonces, el protagonista se da cuenta de que el sol ya se estaba poniendo y que era mejor irse a casa. Entonces el protagonista se levanta y se estira diciendo que no tenía idea de que de esas cosas pasaría, pero espera tener una vida plena a partir de ahora y que era hora de irse a casa. Luego cortamos a otro día en la casa del protagonista con él frotando con fuerza tratando de encender un fuego, con un palo, pero termina cayendo al suelo, incapaz de hacerlo. Entonces el protagonista piensa que su abuelo lo hizo parecer muy fácil y que era terrible haciendo ese tipo de cosas, y que la base era lamentable, así que cuando se mueve también se tambalea. Pero luego el protagonista mira por la ventana y se da cuenta de que había estado intentándolo durante mucho tiempo y que si no se apuraba ya sería completamente nocturno. El protagonista recordó que habían intentado hacer fuego como hombres primitivos en la escuela en aquel entonces, pero por supuesto que ahora no podía recordar los detalles complejos de esa herramienta que habían usado entonces. Comienza a preguntarse si tuviera más materiales, podría hacer eso. Pero entonces Maura aparece alrededor del protagonista y comienza a preguntarse de dónde venía ese conocimiento. Así que levanta la mano haciendo salir energía de ellas preguntándose si tal vez así sería bueno. Entonces, un trozo de madera comienza a emerger del suelo mientras el protagonista lo ve subir mucho, formando una especie de golem, dejando al protagonista sorprendido diciendo que era más alto de lo que pensaba. Entonces el protagonista le da un palo al golem preguntando si podría girar ese palo para encender un fuego. Así que el golem toma el palo y comienza mientras el golem estaba actuando. El protagonista dice que era increíble, comenzaba a salir humo. Entonces él se acerca mucho al palo y comienza a soplar mucho. Y comienza a celebrar diciendo que finalmente había llegado, llamando. Entonces el protagonista está aliviado diciendo que es bueno que ya lo haya hecho porque ya estaba oscureciendo mucho. Pero finalmente había conseguido algo de luz. Pero luego mira al golem en medio de la oscuridad y se asusta por estar allí en la oscuridad. Entonces Patak dice que había ido muy lejos solo para orinar. Luego pregunta si el golem tenía miedo al fuego, y el golem asiente con la cabeza diciendo que sí. El protagonista dijo que había entendido, así que el fuego era la debilidad del golem. Se disculpa y le agradece, y explica que el fuego no lo quemaría a menos que se acercara. Así que el protagonista se prepara y pone ingredientes en la mesa diciendo que ahora era hora de cenar. Había reunido algunas otras cosas que parecían combustibles. Entonces comienza a pelar el amaguri diciendo que pelado y comido como caña de azúcar. Y que esas cerezas parecían sakura y dice que no era muy diferente de los ingredientes que conocía. El protagonista piensa que quería hervir las verduras para comer, pero como no tenía una sartén tendría que conformarse solo con frutas ese día. Y mirando ese tipo de cereza, dijo que aún faltaba algo, mientras lo come llega a una conclusión. Debería tratar de encontrar algunas piedras en ollas y sartenes improvisadas por ahora y que también quería probar su eficacia, es su herramienta divina. Así que el protagonista lo besa diciendo que ya había hecho mucho ese día y que intentaría hacer algunas ollas mañana. Así que mira algunas plantas y llega a una conclusión: por ahora no tiene un fotón que usará esas hojas de membo para dormir, y se tira sobre las flores, dice que eran muy cómodas. Se alaba a sí mismo hablando de que era muy inteligente después de todo y dice buenas noches a su golem, que entra en modo de espera. Luego cortamos a otro día con el protagonista abriendo su puerta y estirándose y mirando su cama diciendo que las sábanas no estaban tan mal, solo estaban un poco mohosas. Dice que sí, tenía muchas cosas que hacer ahora. Comienza a enumerarlas diciendo que en primer lugar necesitaba abastecerse de alimentos para el día y tal vez lo consiga. Otro ciervo ese día y que también intentaría hacer algunas ollas. Pero primero de todo plantaría algunas semillas de ciervo y cereza rosa para finalmente comenzar su granja. Así que va a su patio trasero levantando 4 estacas de madera y haciendo una línea entre ellas y tal vez solo usará esa área por ahora. Así que hace una especie de pala y comienza a usarla en el suelo. Entonces piensa que cuando usaba la pala había sentido lo mismo. Esas herramientas divinas eran en realidad mucho mejores que la de su mundo, aunque son totalmente de madera. Podría cavar hasta el fondo rápidamente. Así que continúa su trabajo. Luego llega el golem al protagonista y se señala a sí mismo y el protagonista se da vuelta preguntando si realmente quería ayudarlo y el golem asiente con la cabeza diciendo que sí. Entonces el protagonista con su herramienta mágica hace otra herramienta y se la entrega al golem diciendo que era un gran negocio y le dice que trabaje en el otro lado del campo. Así que el protagonista está aliviado y dice que de alguna manera había logrado terminar alrededor de él. Mediodía mostrando el campo todo arado, pero el protagonista se gira hacia el golem y dice finalmente había terminado. Así que comienza a recolectar varias semillas en un paño, y junto con la ayuda del golem, las plantan una por una en el campo. Luego, él y el golem van al río donde el golem se para con los pies en el agua mientras el protagonista hace algo más.
en la orilla del río y muestra a los dos volviendo con cubos de agua en sus manos. Luego, el protagonista hace una especie de ducha donde el agua comienza a salir. Ahora que todo estaba listo, el protagonista iba a tener esa bendición que había recibido antes. Así que se agacha diciendo que en la Tierra las manzanas necesitaban conocimiento y mucha tecnología, pero ahora con el poder de esa bendición todo sería más fácil. Extiende sus dos manos haciendo brillar la luz desde ellas. Luego, muy rápidamente, un árbol termina saliendo del suelo, dejando al protagonista impresionado diciendo que era increíble y que había crecido muy rápido, pero que tenía un pero. Ese poder era muy fuerte y si seguía usándolo continuamente terminaría drenando todo el suelo usando esa magia de crecimiento. Era bastante útil, pero debía usarlo con moderación. Así que actuaba como una piedra diciendo que era hora de que él tuviera un pequeño descanso porque estaba muy cansado después de tomar una respiración profunda. Dijo que ese lugar era muy pacífico y después de un rato mirando sin rumbo, se pregunta si su familia estaba bien. Piensa que desde que estaba muerto no había nada que pudiera hacer al respecto. Sentía como si estuviera huyendo de todo, pero también entendía que no podía superar todo rápidamente. Entonces se da cuenta de que estaba llorando pensando en eso. Así que se limpia las lágrimas y dice que era hora de comer. Entonces se levanta y comienza a darse palmaditas en la cara para despertarse. Entonces dijo que ahora todo estaba bien y llama al golem diciendo que quería ir con él. Cuando el golem llega, comienza a explicar que van al bosque para buscar nuevas plantas y mientras buscan también van a cazar un poco más, para obtener más carne. El protagonista pregunta al golem si le molestaba que lo llamara golem así y preguntó qué nombre sería bueno. Pero el golem solo permaneció en silencio. El protagonista sugiere darle un nombre, pero el golem termina sacando la cabeza. Así que el protagonista se da cuenta de que no quería ese nombre. Después de que el golem toca su frente, mantiene la mano allí y comienza a pensar en qué nombre le pondría y llega a la conclusión preguntando si estar cerca era agradable para él. El golem, Ren, se ilumina en su cabeza diciendo que sí. Luego, Patak dice que ahora todo ha sido decidido y le dice a Ren que fue un placer conocerlo mientras caminan. El protagonista dice que quería cortar algunas piedras para llevar a casa y pregunta si Ren podría llevarlas un poco. Ren asiente con la cabeza y el protagonista dice que está bien entonces. Y usando su herramienta mágica la convierte en un cuchillo y cuando la pone contra una piedra puede cortarla como mantequilla. El protagonista está muy impresionado con lo hábil que era y que sería bastante peligroso si lo controlara de esa manera correctamente. Dice que con el poder de la protección divina podría ser capaz de hacer varias cosas dependiendo de cómo se use y que a partir de ahora practicará con más frecuencia y revisará una vez más mientras entrega las piedras al golem. Luego corta más rocas y las pone en su espalda y dice que su fuerza era realmente sorprendente. Así que cuando se agacha para recoger más de la plantación, nota que Ren estaba mirando algo. Así que el protagonista se acerca mucho a Ren preguntando qué estaba mirando. Luego señala un árbol con varios frutos. Luego, toma el nuevo fruto en su mano y dice que revisará su estado. Luego se dice que ese fruto de oligo estaba cubierto con una cáscara dura y contenía aceite natural dentro de él y que la forma de prepararlo era triturarlo y mezclarlo con agua y separar y extraer el aceite. El protagonista ya tenía un brillo en los ojos diciendo que esta era la aceituna de ese mundo hasta que nota otros en el suelo y se agacha para ver y comienza a decir que eso era Magudo Uru y Fuk también y que no creía que todos estuvieran disponibles en ese otro mundo. Entonces dice que también había aceites silvestres y verduras y que había llegado a la conclusión de que ahora solo iba a hacer una fritura con todos esos ingredientes y que pensaba que podría ser un poco malo sin ningún condimento para poner en ellos. Pero que a veces era bueno disfrutar de la amargura de las verduras silvestres y que ahora solo iban a recoger lo que necesitaban para comer y llevar algunas plántulas. Luego, el protagonista comienza a decir los campos que quería hacer. Quería hacer campos de oligo y campos de verduras naturales y también quería hacer algunos campos de hierbas y plantas medicinales. Así que fueron al golem para que regresaran a casa rápidamente. Luego, al llegar a la casa del protagonista, toma su bastón y comienza a levantar su estructura frente a él. Después de que esté completa, dice que ahora debería ser suficiente. Luego, se da la vuelta y dice que había hecho un ojo ahora. Luego pregunta si podría llevar al sirviente adentro. Por él. Cuando el sirviente entra dentro, el protagonista le pide que coloque al sirviente sobre la mesa para él. Luego, después de colocarlo, el protagonista cuelga al sirviente boca abajo y comienza a quitarle la piel. Ahora sosteniéndolo cerca, prepara para cortar su carne y se corta en la cera completamente desmenuzada en la mesa del protagonista. Así que está aliviado diciendo que ese sirviente era uno de los grandes y que incluso con su fuerza, ese tamaño era muy difícil para él. Y le dice que si obtiene más carne en el futuro,
Lo ayudaría nuevamente y decimos que sí. Pero ahora el protagonista se volvió un poco pensativo preguntándose cómo debería conservar la carne y que envolverlo en hojas con efecto conservante todavía era un poco preocupante y si solo tuvieran un sótano eso sería mucho mejor. Así que después de salir de la casa lo llama cerca y le dice que claven esa cosa de madera en la esquina de la habitación y que el agujero debía ser lo suficientemente grande como para conservar la carne de ese cero. Mientras él hacía eso, estaba plantando las semillas que había recolectado. Así que el protagonista comienza un rápido tutorial sobre cómo plantar plántulas. El primer paso era cavar un agujero en el suelo lo suficientemente profundo para el bermuda. El segundo era verter agua en el agujero de siembra y esperar hasta que se drenara. Luego quitar cuidadosamente el terrón sin romperlo y colocar la plántula en el agujero. Luego tirar de la tierra hacia la base y presionar ligeramente con las manos y luego verter agua cuidadosamente alrededor de la planta, que ahora estaba alcanzando su etapa final y extiende sus dos manos y usa su bendición de las plantas haciéndola crecer más rápido. Después de todo, crecer dijo que crecieron bien y se volvieron muy fuertes y comienza a mencionar lo que se plantó, siendo las frutas Udo Uru Fukkogun Semilloligo y que junto con las frutas que hizo la plantación tenía 8 variedades y con eso solo el espacio que podría plantar se estaba volviendo un poco ajustado. Y que tal vez sería mejor más adelante para el expandirse un poco más, después de cuidar la plantación. Regresa a la OP para hablar con él. Cuando llega allí, le pregunta si está casi listo. Así que Eren señala dentro de la cabaña hablando protagonista ya con sus propios ojos así que se vuelve hacia la puerta. Él dijo que iba a ver y ve que ya había levantado las vigas y dijo que había sido mucho trabajo y que ahora todo estaba bien con los refuerzos eran sólidos y el TGA se veía genial y ahora iba a hacer algunas estanterías así que los manda a buscar un poco de carne de desde arriba para él. El protagonista comienza a temblar diciendo que hacía mucho frío allí abajo pero era como esperaba así que el protagonista extiende sus manos y dice que va a terminar rápidamente y comienza a preparar las estanterías, diciendo que aún necesitaba preparar la cena más tarde. Después, celebró diciendo que esta vez el menú era carne y que estaba muy feliz de poder comer carne esa vez y que sería una comida deliciosa pero simplemente no sabía cómo sabía el sirviente de ese mundo. Pero si la carne es carne, lamenta decir que es una lástima que no tenga sal o pimienta en ese mundo. Pero de todos modos, ahora que tenía esas aceitunas del otro mundo iba a intentar sacarlas de la piedra. Pero luego comienza a pensar diciendo que las aceitunas que conocía se mezclaban con agua y se trituraban y que esas instrucciones eran las mismas pero ahora no sentía ganas de hacer ese tipo de esfuerzo así que le pregunta a la persona si podría triturar esa fruta por él y como la persona era realmente muy confiable era para que recogiera el aceite de dentro de la fruta para protagonista mientras toma el aceite el protagonista estaba preparando los acompañamientos de verduras así que se pregunta qué era la sartén de piedras que iba a hervir cuando Miro está impresionado diciendo que realmente estaba hirviendo y la condición de calor no era muy buena así que tomó un tiempo pero también podría usarse para esterilización lo que ahora podría usar agua caliente para limpiar su cuerpo y hervirlas verduras silvestres después de que el protagonista eche un vistazo a las verduras que había cortado de esa manera. Un día se dio cuenta de que el fuk necesitaba ser frotado con sal y luego hervido con agua. El CEM necesitaba bicarbonato de sodio para quitarle el amargor y que el carbón se podía sustituir por bicarbonato de sodio pero era imposible hacer eso ahora así que llega a la conclusión de que para su seguimiento de hoy sería Onoko y Torigo Rigo, que estaban juntos en ese primer día. Torigo podría terminar consiguiendo R en el si come demasiado. Así que solo pondría una pequeña cantidad hasta que Eren de repente lo aplasta con mucha fuerza solo con su poder. Entonces dice que Eren tenía una fuerza verdaderamente monstruosa y le da las gracias. Los coloca en una olla y dice que había algunas piezas de piel pero todo debería estar bien así que saca las verduras del agua hirviendo las pone en agua fría y comienza a exprimirlas así que ahora que ha terminado con las verduras va a asar la carne del sirviente principal luego va a añadir un poco de aceite y poner la carne encima de la piedra caliente. Comienza a decir que el siseo que salía de la piedra era muy delicioso y controlar el fuego de esa manera era un poco complicado así que después de un tiempo la carne del protagonista está lista mostrando carne asada junto con el aceite que había añadido antes y el protagonista dice que parecía muy delicioso así que cuando el protagonista va a dar las gracias por la comida recuerda la comida así que dice que como no podía comer podía tener un poco de agua luego las personas ponen los pies en el cubo de agua el protagonista dice que ya que estaba hecho de un árbol, bebería agua, después de todo. Y preguntó si también quería tomar el sol y así realmente parecía que los dos estaban teniendo una comida juntos así que aplaude con la mano y dice que es cierto ahora va a empezar a comer y
Primero va a empezar a comer verduras silvestres, así que toma el acero con ambos palitos y cuando pone el pan en su boca dice que estaba muy crujiente y tenía una dulzura delicada y era muy delicioso y que también tenía un aroma y amargor únicos y que era muy adictivo y que también podría ir bien con algo de alcohol, cino. Pero ahora va a comer el plato principal y usar los dos palillos para usar la carne del sirviente anterior. Así que piensa en la diosa de la Flant y dice que podría ser demasiado tarde, pero se disculpa por usar herramienta divina como sustituto de cubiertos y dice que lo lavará adecuadamente después. Aunque Dios aparece en la esquina diciendo que todo estaba bien pero que estaba listo y ahora él ve a ver si se cocinó adecuadamente. Luego pon la carne del sirviente en tu boca y luego estaré impresionado hablando que la carne estaba muy tierna. La carne estaba muy ligera, muy deliciosa. No tenía mucho de ese sabor a caza y el sabor a carroña y ya se destacaba fuertemente. Pero en cualquier caso, el olor fresco y la amargura del aceite eran bastante preocupantes. Tendrá que investigar un método para acabar con eso, así que mientras comía, deja de pensar que de alguna manera se sentía mucho menos como vida en la granja y más como supervivencia, un campamento. Así que el protagonista pregunta si alguna vez echará de menos ese sabor fuerte y salvaje, entonces se corta a otro día con el protagonista medio pensativo hasta que de la nada señala con la mano hacia el suelo y grita. Va a hacer una columna de la nada, dejar la tierra escalándola hacia arriba, así que piensa que está bien. Ahora solo viene a extender ese trozo de árbol hasta que el protagonista pierde el equilibrio y cae con todo en el suelo diciendo que terminó perdiendo el equilibrio, así que se levanta con dolor de cabeza y piensa que sí para el hacer que el sujeto se mueva en esa cosa que estaba tratando de moverse por el mapa sería mucho más fácil. Entonces le gusta llamarlo cerca para darle apoyo desde atrás y usar la vid para sostenerse y tal vez de esa manera funcione mucho mejor, pero luego decide que lo intentará hacer eso de nuevo otro día. Entonces se muestra una planta que se desentierra a medias y luego cae hacia un lado y otro haciendo lo mismo. Entonces el protagonista explica que era una maleza y que porque era una planta podía manejarla fácilmente y que quitar la maleza era muy fácil para él, pero aún así tomaba algo de tiempo, pero no era nada mucho, así que revisa las plantas y dice que estaban creciendo muy sanamente. La bendición permitió al protagonista cosechar las plantas en solo unos días, aunque las frutas generalmente tardaban años en crecer, así que no hay forma. Pero su crecimiento aún era increíble, así que después de que quedaran algunas verduras silvestres por cosechar, el protagonista las había cocinado y probado y había descubierto algo sorprendente. Que los cultivos que él mismo cultivaba eran mucho más sabrosos que los que había recolectado salvajemente antes. Así que se pregunta si podría ser algún efecto secundario de la bendición que había recibido de la diosa, pero eso no importaba al protagonista, ya que tener un buen sabor siempre era bueno, así que le dice al árbol que siga produciendo frutas deliciosas para él, así que todo estaba bien. El protagonista expandió esa granja antes del mediodía y su medidor de motivación estaba al máximo. Él va hacia el lado de afuera y comienza a estirarse. Dice que ahora va a hacerlo mejor, pero después de un rato el protagonista dice que era muy difícil decir eso, pero que hacer una granja por su cuenta completamente desde cero era realmente muy difícil y que el trabajo agrícola era realmente muy exigente y que ahora estaba siendo mucho más difícil que antes, pero él entiende. Él piensa que no debería trabajar duro porque la bendición hacía que las cosas fueran mucho más fáciles para él. Pero mientras decía esas cosas un olor viene muy bien y el protagonista termina dándose cuenta, así que decide tomar un descanso y verificar quién era ese olor. Se muestra entonces cerca de una pequeña cabaña con humo saliendo de ella, hasta que aparece el protagonista agradeciéndole por vigilar las cosas para él. Entonces el protagonista abre la cabaña preguntándose si ese era realmente el camino correcto a seguir. Pero él sigue sorprendido diciendo que era realmente increíble. Estaba perfectamente ahumado después de sacar la carne de allí adentro y dice que tal vez el olor a humo se va después de que se seca, que debería ponerlo en algún lugar bien ventilado lejos del sol y pregunta si el cerca podría ayudarlo, así que ponen la carne en una mesa y dicen que de todos modos podrá comer carne ahumada más tarde, pero que él solo no podía comer toda esa carne. Fue una gran manera de conservar la carne, pero no tenía seguro del proceso exacto, así que no sabía cuánto tiempo duraría esa carne, así que tenía fuego en los ojos diciendo que lo que significaba que realmente no podía renunciar a las especias, así que comienza a llorar diciendo que nunca pensó en su vida que extrañaría el mar, así que comienza a mirar a su alrededor diciendo que al menos algunas hierbas serían buenas. Pero si pregunta si hay una allí, así que va a echar un vistazo rápido al otro lado y lo llama directamente, hablándole por favor tome la canasta. Luego caminando recto dice que el sol está a punto de ponerse y que no quería buscar muy profundamente, solo echará un vistazo al área cercana y si no hay nada regresarán a casa, así que caminan. Protagonista dice que había mucha maleza allí.
Tal vez esa área sea una buena área para buscar plantas hasta que el protagonista nota a alguien mirando al suelo notando 3 frutas con atributos ventajosos. El protagonista dice muy emocionado que entre las malas hierbas había varias hierbas medicinales, así que se inclina y recoge una de ellas, agradeciéndole por la bendición que había recibido porque gracias a él podía ver cómo mezclarla, así que dijo que ahora era mejor para él preparar un campo dedicado solo a sus hierbas medicinales y es mejor para él hacerlo ahora que demasiado tarde, así que mientras estaba recolectando, nota algo, un olor ligeramente diferente. Así que se pregunta si era realmente eso. Entonces era realmente la planta, que pensó que esa planta contenía componentes antibacterianos y era efectiva contra las hinchazones, y el protagonista celebra haberlos encontrado. Dijo que en el campo puedes encontrarlos en todas partes, pero nunca imaginó que los encontraría en otro mundo hasta que los huele y está disgustado diciendo que el olor le trajo malos recuerdos para él. Sonríe y dice que su abuela solía quitarle mucho el sabor a esa planta con agua hirviendo, pero en una vida como esa podría necesitar esa planta, así que ve a conseguir algo. Sus plántulas para plantar en su campo, ya que siempre es bueno estar preparado para lo peor. No había encontrado ninguna hierba para condimentar, pero ya estaba feliz por el teido. Así que el protagonista toma su herramienta mágica y comienza a marcar un árbol diciendo que más tarde volverá allí, pero por ahora solo tomará las cosas necesarias. Mientras marca el árbol nota una extraña planta en el árbol y se pregunta qué era eso, diciendo que tenía una forma muy extraña y se pregunta si estaba relleno de algodón, así que cuando el protagonista leerá los detalles de eso muestra que contenía una fruta elástica y que en algunas áreas se comía como alimento básico en lugar de arroz. Entonces el protagonista está muy sorprendido, preguntándose si lo comían como pan. Así que el protagonista está muy feliz viendo eso porque ya estaba preparado para no comer arroz o trigo por un tiempo, así que pela la fruta y toma un pequeño trozo de ella y comienza a exprimir la masa, diciendo que parecía una buena idea pero que no se estira tanto, pero ahora ya debería hacer una prueba de sabor. Así que después de poner el trozo en su boca, dijo que era una verdadera delicia. Suave, estaba crudo pero sabía a pan de harina de arroz. Comienza a pensar que tal vez podría sarela y que al mismo tiempo, a diferencia de las verduras silvestres, estaba relleno de manera satisfactoria, así que comienza a recolectar todas las frutas del árbol diciendo que ahora las plantará todas y que el área que había cultivado recientemente podría dedicarse a esa fruta y que, cuando llegue a su casa, servirá esa fruta junto con la carne ahumada. Así que piensa que realmente estaba esperando más tarde, así que toma un olfato bajo su brazo y se sorprende, preguntando qué olor era o si era solo su olor corporal, así que vuelve a casa y comienza a ducharse y piensa que claramente eso tenía sentido. Estaba tan enfocado en hacer una nueva vida que se había olvidado de ducharse al comenzar el día. Se lavaba todos los días antes de dormir, pero había un límite para eso, así que agarró un cubo y un paño y dijo que ahora necesitaba darse un baño, así que lo llamaron más cerca diciendo que ellos dos iban a bañarse. Se suponía que iban al lago ahora. Entonces ellos dos llegan al lago, entonces el protagonista con ella herramienta mágica dice que primero necesitan una bañera, luego con ella comienza a construirse frente a él con él, diciendo que como era una ocasión especial quería estirarse y relajarse, así que cuando termine él dice que ese tamaño debería servirle. El protagonista le da un cubo y le dice a Rent que llene la bañera con agua de ese cubo y dile que llene al menos el 70% de la bañera. Mientras Rent la llena en la bañera, estaba tratando de encender un fuego y que no siempre podía depender de lo cerca que estaría. Injusto, así que comienza a frotar el palillo diciendo que tiene que hacer las cosas por sí mismo, así que se apoya con su peso sobre el palo. Luego dice que tan pronto como el humo comience a elevarse empujará con la fuerza de uno. Una vez allí, entonces el fuego se enciende y el protagonista comienza a llorar con orgullo diciendo que finalmente pudo hacerlo fuego por sí mismo. Así que se levantó al frente diciéndole que mirara eso y que el protagonista también estaba creciendo y que ahora el siguiente paso, su tarea era calentar algunas piedras al tamaño exacto, esperar hasta que se volvieran de un hermoso color rojo y tan pronto como todos estuvieran listos, los arrojaría en la bañera para calentar el agua y le gustaría repetir el proceso varias veces mientras llevaba un tablero. El protagonista pidió que colocara una piedra cerca de sus pies y ahora todo estaba terminado. Su bañera estaba lista y eso es todo. Él entra en ella y tira su ropa. Pero primero tirará un poco de agua caliente sobre él. Entonces el protagonista se mete en la bañera y dice que finalmente pudo bañarse en la bañera y que esa sensación era muy buena, así que tira un poco de agua en sus ojos y dice que cuando dicen que un baño es la solución a un día lleno de problemas, ciertamente era cierto, y en medio del baño comienza a admirar el lago cerca de su lado y dice que la amplia vista también contribuyó mucho a ese baño y que era como estar tomando una ducha al aire libre. Quería mantener su higiene y aliviar su cansancio, así que intentará tomar
Baño diario a partir de ahora. Luego se da cuenta de que Ren lo estaba mirando el mito para él y el protagonista. Pregunta si también quería intentar tomar un baño en la bañera, entonces él saldría de la bañera y les diría que se turnaran y, como de costumbre, él arrojaría agua en la bañera. Cerca mientras les echaba agua, dijo que quitar y sugerir entrar en la bañera era de buenos modales. Así que cuando Ren entra en la bañera el agua termina desbordándose y cayendo sobre el protagonista. Así que le preguntó a Ren cómo está. Vemos su primer baño y él hace un pulgar hacia arriba con su mano, luego el protagonista devuelve el pulgar hacia arriba diciendo que parecía feliz, así que estaba agradecido. Entonces el protagonista comienza a colgar su ropa en la línea y dice que mañana tal vez intentará experimentar la cascada para el tomar un baño porque el paisaje allí era realmente muy hermoso. Entonces el protagonista, después de un rato, apaga su fuego y llama a Cerca diciendo que era hora de volver pronto, pero Cerca no responde, así que el protagonista se acerca mucho a él preguntándole si había encontrado algo. Entonces el protagonista se sorprende al ver que era una mujer desmayada allí en el suelo. Entonces el protagonista se agacha para echar un vistazo y él dice que sus orejas eran muy cómodas y si pregunta si ella era un elfo, entonces él recuerda que la diosa había mencionado que ese mundo estaba habitado por varias razas extrañas, así que ella da un gemido de y cuando el protagonista o Leia estaba sangrando y él pronto se pone preocupado diciendo que esa chica estaba herida, así que la toma por los brazos y dice que la medicina básica para las lesiones no será suficiente, así que necesitaba material de mejor calidad que el que tenía en casa. Así que toma su ropa y comienza a atarla para cubrir la herida y se la entrega. Cara a cara, le dice que por favor sostenga suavemente, ya que estaba herida, extiende su mano, diciendo que ahora era el momento de mostrar los resultados de su práctica. Así que él dice: cierra, agárrate a la vid y sujétala desde atrás, luego aprieta la cuerda, y dice que estaba listo. Así que el protagonista logra ejecutar el plan de Anés para volar así con la cercanía detrás y él se está aferrando a las viñas, así que retrocedemos un poco al pasado con una chica apoyada contra el árbol, respirando en la BBB diciendo que finalmente había escapado hasta que duele y cuando mira, era esa herida de antes que ella dijo que fue causada por el oso blindado. Comienza a decir que ya estaba cerca de desmayarse y dijo que necesitaba detener urgentemente esa sangre, pero luego su sangre comenzó a filtrarse aún más. Se arrodilla en el suelo diciendo que no quería morir así, pero termina desmayándose en el suelo pidiendo a alguien que por favor la ayude. Pero luego se despierta de la nada y comienza a preguntarse dónde estaba, pero se da cuenta de que solo estaba tumbada y comienza a preguntar dónde estaban su ropa. Entonces aparece el protagonista en la habitación, diciendo que había despertado hasta entonces cuando comenzará a decir que estaba feliz de que ella hubiera despertado. Ella saltó sobre él tirando al protagonista contra el suelo. Ella comienza a preguntar quién era el protagonista y cuáles eran sus intenciones con ella. Entonces el ataque cercano aparece detrás del protagonista y termina golpeando a la chica, dejando al protagonista aliviado de que se haya apartado de él y Rent lanza a la chica contra la pared. El protagonista dice que ella fue salvada gracias a Rent. Así que le pide que se calme al menos un poco para que pueda decir lo que tiene que decir, así que ella comienza a hablar de que el protagonista había comenzado acercándose a ella con ese cuchillo y que también le había quitado la ropa y comienza a decir que el protagonista tenía muchas más intenciones contra ella, dejando al protagonista en shock porque no era su intención y pone su mano en la parte posterior de su cabeza y explica que esa pistola fue su error y se disculpa por eso y le explica que eso no era un arma y que no tenía intención de lastimarla y ella pregunta si eso era realmente cierto y el protagonista comienza a explicar que la había sacado de río. Ella estaba gravemente herida, empapada y sangrando mucho. Su cuerpo también estaba muy frío y ella recuerda todo diciendo que eso era verdad, que había sido atacada por un monstruo en el bosque de la muerte y había resultado herida. Entonces comenzó a mirar su cuerpo preguntándose por qué no estaba herida ahora y el protagonista dice que por cierto no fue él quien le quitó la ropa, fue Rent, así que se suponía que debía relajarse. Así que el protagonista se vuelve hacia Rent y le dice que por favor la suelte de esas viñas. Entonces ella es liberada de las viñas y aterriza en el suelo y está mirando al protagonista de una manera extraña, pero se gira avergonzado. Entonces ella se quita la toalla y comienza a mirar su cuerpo y dice que la herida realmente causada por el hueso blindado había desaparecido y cuando comienza a mirar un poco confundida al protagonista se vuelve hacia ella y le pregunta si estaba dispuesta a verlo ahora. Luego van a otra habitación con ella vestida de nuevo con su ropa y el protagonista explicando que había sido por lo que ella tenía en la mano que había sido salvada y ella estaba analizando eso y le dijo que eso era muy extraño. Normalmente esas heridas no se habrían curado solo con medicina y él sonríe sin gracia pensando que era un poco difícil explicarle eso,
Así que ella cambia de tema y comienza a hablar sobre el cuchillo. Dijo que el protagonista había dicho que no era un arma, pero preguntó si estaba tallando esa piedra en la mesa con ese cuchillo y ella dijo que sí. Él explica que estaba tallando esa piedra para poder hacer un vaso. Ella pregunta si se estaba burlando de ella. Cara porque no era más que un pequeño cuchillo de madera. Entonces de nuevo lo mira en silencio y él pregunta qué quería y ella baja la cabeza diciendo que realmente se disculpaba por atacar a la persona que le salvó la vida y él le dice que no se preocupe y le pide que por favor levante la cabeza y él se disculpa por causar un malentendido por su parte. También pero después de todo estaban los dos bien y eso era lo que importaba y ella dijo que sí y le agradeció de nuevo el protagonista explica que él era el pilar del árbol y ella podía sentirse libre de llamarlo de Pilari. Ella dice que fue un placer conocer al protagonista y explica que su nombre era Lidia y ella dice que el propósito. Aunque era un error muy común. Ella no era un elfo sino un elfo superior y el protagonista pregunta cuál era la diferencia. Él explica que esencialmente eran lo mismo pero que los elfos altos tenían una vida mucho más larga y poderes magos más fuertes pero aunque ella era más fuerte no había sido paria por el hueso blindado o por la Gaia Videtti. Que los monstruos del bosque de la muerte estaban realmente en otro nivel. Así que el protagonista se vuelve un poco pensativo. Luego se gira hacia ella y pregunta si el bosque negro que ella había mencionado era ese lugar donde estaban ahora. Ella dijo que sí, que era allí y ella dijo que había un gran bosque de la naturaleza de Enric que se extendía sobre un cuarto de las tierras del rey demonio y que todos los monstruos que vivían allí eran de la clase monstruosa. Entonces ella está un poco sorprendida preguntando si él estaba incluso viviendo allí sin saber esa información. Y el protagonista se pone un poco nervioso diciendo que había varias razones y que simplemente quería vivir de manera autosuficiente en un lugar con menos gente y él pregunta por qué Lidia estaba allí. Así que ella dice que como era un elfo superior quería ver la naturaleza abundante con sus Sejira. Protagonista dice que era una razón más simple de lo que esperaba pero que ahora entendía que Lidia tenía gusto por la aventura y ella comienza a justificarse diciendo que no había manera. La vida era muy aburrida cuando vivía durante mucho tiempo como ella vivió. El protagonista se gira hacia un rincón y comienza a preguntarse cuántos años tenía entonces se pone un poco avergonzada y dice que podría responder la pregunta que él estaba pensando pero el protagonista la interrumpe, disculpándose varias veces. Así que él cambia de tema diciendo que ella había mencionado una nota de Gaia y pregunta qué tipo de criatura era pero ella señala de cerca diciendo que era ese animal justo allí que estaba al lado del protagonista, dejándolo un poco confundido con él echando un vistazo rápido. Luego el protagonista se acerca a ella preguntando si está hablando en serio y ella está de acuerdo, diciendo que sí que era de la especie Gam pero el protagonista intenta refutarla diciendo que era un golem de madera que él había creado él mismo pero ella dijo que no porque no había manera de que un golem pudiera moverse tan ágilmente como él y que era exactamente un Ganut y ella comienza a explicar que el Ganut era como un espíritu que era el guardián de la naturaleza. El protagonista comienza a decir que Rent era realmente un tipo muy impresionante y Lidia comenta que ya que tenía un Gan obedeciéndolo viviendo en el bosque de la muerte no debería ser tan difícil para él así que ella toma un paño y dice que eso era tejido de ese ciervo verde de antes y ella dijo que ese monstruo podía estirar el cuerno a voluntad. Que debió haber sido un enemigo muy difícil de vencer y ella pregunta si había sido cazado en la cercanía y él. Protagonista pone su mano sobre su boca preguntando si realmente era ese el caso, realmente impresionado. Ella comienza a preguntarse si él realmente había luchado contra esa criatura sin saberlo. Ella dijo que realmente estaba empezando a preguntarse por qué el protagonista estaba actuando así de peligroso sin conocer las consecuencias y simplemente riéndose. Este protagonista dice que en cualquier caso su cuerpo aún no estaba completamente recuperado. Ente le pregunta si ella quería pasar un poco de tiempo allí con él. Ella pregunta si eso era cierto y ella dice que estaba muy encantada con ese lugar y le agradece mucho pero también tenía un pedido que hacerles y ella dijo que quería explorar más ese bosque de la muerte y dijo que exploraría junto con el protagonista si fuera posible para él y a cambio ella ayudaría con lo que él quisiera. Entonces el protagonista comienza a ser un poco raro pensando que podía hacer cualquier cosa pero ella pronto se aleja asustada diciendo que no lo ayudaría en absoluto extraño, pero cuando termina de pensar, comienza a decir que necesitaba ayuda con el trabajo en la granja y que si ella le echaría una mano, sería de gran ayuda. Así que ella se confunde un poco preguntándose qué significa eso y sigue preguntando si realmente tenía una granja y dice que definitivamente lo ayudará. Así que el protagonista dice que primero mostrará la casa para ella y ella le agradece, luego corta a otro día con el protagonista sosteniendo un arco y disparando a un torso y cuando encaja la flecha comienza a decir
que casi alcanzó el objetivo esa vez y que tal vez tiene buen objetivo ese día. Pero luego otra flecha que no era suya casi golpea el centro del objetivo. El protagonista está muy sorprendido al darse cuenta de que tenía que salir de la cercanía que había tomado, pero el protagonista comienza a justificarlo diciendo que era solo su rob, por eso no podía hacerlo bien hasta que desaparece de allí, diciendo que estaba allí entonces. Luego el protagonista se da cuenta de ella y dice buenos días preguntando si había dormido bien y ella dice buenos días al protagonista y dice que había dormido bien porque las hojas eran tan suaves y el pelo la mantuvo caliente toda la noche y terminó durmiendo como una piedra y el protagonista dijo que era bueno haber escuchado eso y el protagonista comienza a pensar que no había dicho eso con nadie desde ese momento con los dioses así que se sintió bien hablar con alguien así de nuevo entonces ella se da cuenta y comienza a decir que entonces había un campo de tiro allí y el protagonista dice que sí pero que era solo un pasatiempo suyo. Así que el protagonista comenta que ahora que había dejado de pensar que solo había mostrado el interior de la casa ayer pero ella dijo que en cualquier caso ya había pensado que era un estilo de arquitectura común y dijo que era realmente bastante impresionante construir una casa tan resistente en medio de un bosque tan grande. Así que pregunta si el protagonista sería algún tipo de arquitecto pero el protagonista responde que no. No era eso. Había creado con sus propias habilidades y ella pregunta qué quería decir el protagonista con eso así que el protagonista dice que era algo así y comienza a demostrarle donde ella está impresionada preguntándose cómo el árbol se estaba moviendo por su cuenta y el protagonista comienza a explicar que podía manipularlos y hacer que fueran lo que quisiera, pero ella permanece algo en silencio. Impresionada al ver eso y el protagonista se da cuenta comienza a preguntarle qué pasaba pero ella comienza a explicarse luego Lidia comienza a explicarse diciendo que ya que el protagonista tenía control sobre él de esa manera y podía manipular la naturaleza si luego el protagonista sería un espíritu superior y quieres llamarlo señor pero pronto el protagonista comienza a decir que no a eso explicando que él era solo un humano y que no debería comenzar de repente a tratarlo con tanta reverencia entonces ella pregunta si va a ser lo mismo ya que si el protagonista realmente descendiera de algún espíritu sería natural para ella como elfa mostrarle respeto pero el protagonista explica que no era un espíritu, mucho menos un gran espíritu. Era solo alguien normal. Así que se suponía que ella debía tratarlo normalmente como un favor y le dijo al protagonista que entendía. Pero luego el protagonista dice que ya que ahora habían decidido que debían ir a revisar los campos y cuidarlos. Pero antes de eso, Lidia les pidió que esperaran un minuto y ella dijo que su cuerpo todavía estaba un poco desordenado pero preguntó si podía disparar un arco también entonces Pratt dijo que por supuesto y después de todo, siendo un elfo se esperaba de ella y ella comienza a reír preguntando qué quería decir el protagonista con eso. Entonces Lidia prepara el arco para disparar al objetivo así que cuando dispara logra golpear el centro del objetivo la primera vez así que sonríe y dice que al menos de todos modos, ella todavía tenía un truco. Así que toma otro tiro seguido, logrando golpear el centro del objetivo nuevamente. Entonces el protagonista dice que las habilidades de Lidia eran realmente impresionantes y ella explica que ya había estado trabajando en Aquila durante mucho tiempo y que cualquier otro elfo también podría hacer lo que ella hizo pero el protagonista todavía dijo que era realmente bueno presionar antes de que el protagonista le pregunte enseñarle cómo disparar sin que fuera demasiado problema y dijo que no golpeaba al alfa muy a menudo. Así que ella dijo que por supuesto que ayudaría pero primero se suponía que él debía mostrarle lo que sabía hacer. Así que se prepara para disparar al objetivo pero la flecha termina cayendo al suelo y el protagonista explica que básicamente eso es lo que pasaba cada vez y ella dijo que era peor de lo que pensaba. Así que ella comienza a enseñarle dijo que primero tenía que pararse correctamente, debía esconder su barbilla, mantener una buena postura y mantener el eje del cuerpo recto. Entonces el protagonista levanta el arco y pone la flecha en. Entonces ella dijo que el encaje de la flecha no era estirar demasiado el codo o doblarlo el protagonista. Menudo pregunta si era esa la forma en que lo estaba haciendo pero ella dijo que lo estaba estirando demasiado. Entonces ella pone su mano en su brazo y le dice que mantenga el arco horizontalmente pero el protagonista comienza a ponerse un poco avergonzado diciendo que ella estaba muy cerca y diciendo que olía muy dulce pero él comienza a pensar que no podía empezar a pensar en eso ella realmente lo estaba apuntando así que debería concentrarse y él comienza a decir concentración varias veces en su cabeza así que ella pone su mano en su espalda y le dice que mantenga esa posición y relaje sus dedos, así que el protagonista se concentra y dispara, logrando al menos golpear el objetivo. Ese tiempo así que está impresionado y se voltea hacia Lidia diciendo que fue el mejor tiro que había dado en su vida y ella dice que si practica mientras presta atención a su postura definitivamente mejorará así que le agradece y si prepara
De nuevo luego ajusta su postura y piensa en no estirar más los codos, pero cuando dispara de nuevo falla. Miserablemente, no golpeando ni siquiera un objetivo, esta vez solo su torso, así que está decepcionado diciendo que no mejorará así de la noche a la mañana, y Iria dice que ella estaba muy consciente de su cuerpo y la flecha no estaba horizontal. Hasta mientras el protagonista se quejaba diciendo que era realmente muy difícil. Otra flecha golpeó el objetivo casi en el centro, entonces ambos están sorprendidos dándose cuenta de que había sido en quien disparó de nuevo, así que da un pulgar arriba porque había sido el ganador en comparación con un protagonista. Entonces se acerca diciendo que era increíble y que era incluso mejor que el protagonista. Mientras el protagonista seguía gruñendo de rabia viendo a los dos desde lejos, luego corta a otra vez con Lidia, con una fruta en la mano, preguntando qué era esa cosa fruta allí. Entonces el protagonista explica que eso era fruta de moti, que era buena cruda o cocida, y como era bueno consistentemente él la usaba como alimento básico, así que ella no entiende mucho. El protagonista se ríe diciendo que seguirá explicando mientras comen, y el protagonista le dice que pela la piel y come la parte blanca adentro. Entonces ella comienza a pelar esa fruta, así que cuando pone un trozo en su boca ella dice que el protagonista tenía razón, era muy suave y delicioso, tenía un dulzor muy refinado y cuanto más masticaba, más de ella obtenía y le gustaba más que cualquier pan que hubiera comprado en la ciudad. El protagonista dice que era bueno que le gustara, pero se suponía que debía seguir comiéndola porque ella tenía. Pero entonces mientras comen el protagonista pregunta si ella alguna vez había comido una antes, ella dice que sí. Luego el protagonista pregunta si ella podría comprobar si habían mejorado y ella dijo dejar a Elia con ella, pensando que tal vez sus cultivos serían más sabrosos por la bendición de la diosa de las plantas, porque después de todo él solo los cuidaba de una manera común y luego usaba el impulso de crecimiento. Entonces Lidia le pregunta al protagonista si ella podría comer otra fruta de ese mochimochi. El protagonista responde por supuesto y pregunta si quería probar la tostada más tarde y que parece ser deliciosa tostada, así que por favor fue dar PR a ella, y ella pregunta si podría tomar prestada la flecha de aire para defenderse más tarde, y el protagonista dijo que estaba bien para ella tomarlo, pero no era PR intentarlo demasiado porque ella estaba herida hasta ayer. Estaba un poco avergonzada diciendo que entendimiento para el protagonista, así que ella continúa comiendo la fruta y el protagonista piensa que a pesar de decir que Lola parecía ansiosa por cazar al menos un animal pequeño, habiendo cortado PR otra vez con el protagonista y LR con una cesta en su espalda con el protagonista, preguntando si todos estaban listos para ir y ella diciendo que sí, entonces dijo bien, ahora todos van en una aventura.